En primer lugar, les pido que apaguen sus micrófonos, los que lo tengan encendido, para que no nos acoplemos y no hagamos interferencia. Y a continuación vamos a empezar la capacitación sobre control prenatal. Lo va a hacer, está a cargo del licenciado Romano, que es referente de los obstétricos en el Departamento de Enfermería de la provincia. A continuación voy a dar una pequeña actualización. Yo, que soy la doctora Elena Hurtado, a cargo del Departamento Materno del PRIS de la provincia. Y a continuación nos va a dar una pequeña capacitación la ingeniera Silvana Simeón, referente del sistema CAPS. Así que para no quedar sin ningún tipo de charla pendiente, vamos a comenzar ahora con el licenciado. Les pido nuevamente, por favor, apaguen los celulares, los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra al licenciado Román. Buen día, ¿cómo está? Ahí la presentación. Esperamos un ratito, comenzamos a presentar el PowerPoint. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. No se olviden de su asistencia. Disculpe, no sé si está hablando, se escucha muy bajo y entrecortado. Acceder desde YouTube quizás. Bien. ¿Ahí me escuchan bien, chicos? Sí, licenciado. Sí, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Ya vamos a proyectar el PowerPoint. Cualquier pregunta me la realizan al final, por favor. Muchas gracias. Ya comenzamos, chicos. Listo. Ya lo proyecta la doctora. No. Ahora sí.
Ahí pongan presentaciones. ¿Ven todos, chicos? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, se ve perfectamente. Bien, muchas gracias. Se escucha y se ve. Muchas gracias. El tema de hoy es control prenatal e interpretación de los laboratorios de rutina. Como obstetras vamos a formar una parte importante dentro del programa 1000 días, dentro del marco de la embarazada y el niño. ¿Por qué formamos un rol muy importante? Porque somos nosotros los que vamos a realizar un control prenatal de bajo riesgo, diagnosticando en forma precoz numerosas enfermedades que pueden dejar secuelas tanto a la embarazada como al feto. Y no nos olvidemos que el objetivo principal de dicho programa es brindar una atención integral tanto a la embarazada como a la primera. La siguiente, por favor. Vamos a hacer una breve reseña del concepto. Se entiende por control prenatal a la serie de entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Acá pongo estas palabras en rojo y los remarco: vínculo, confianza, contención, comunicación y respeto, porque no nos olvidemos que nosotros vamos a cumplir un rol principal dentro del control prenatal. Por ende, el primer contacto que va a tener la paciente va a ser nosotros, el obstétrico. Entonces, quiero que haya esta comunicación obstetra-paciente que es fundamental. Si la paciente se lleva una mala impresión en la primera consulta, les puedo asegurar que no va a volver más, o si vuelve, va a volver porque no tiene otra opción y es únicamente para buscar los 2 kilogramos de leche. Entonces, tratemos de, vuelvo a repetir, que haya vínculo, confianza, una contención y una buena comunicación y sobre todo respeto, tanto del obstetra al paciente como del paciente a lo que así. Por favor. Las características del control prenatal: tengo precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. Siguiente. Precoz. La primera visita debe efectuarse en el primer trimestre de la gestación. Esto permite la ejecución oportuna de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, que constituyen la razón fundamental del control. También podemos identificar de forma temprana embarazos de altos. Acá, el control precoz debemos articular con los agentes sociosanitarios, ¿verdad?, para realizar la captación precoz de la paciente. No nos olvidemos que cuando más rápido captemos a la paciente, podemos diagnosticar en forma temprana muchas patologías en el control prenatal. En la siguiente, por favor. Periódico. La frecuencia de los controles prenatales varía según el grado de riesgo que presenta la embarazada. Para la población de bajo riesgo, se requiere un mínimo de 5 controles. Obviamente, si llegamos a los 5 controles, estaríamos que lleguemos a tener un aproximado de 10 controles, 1 por mes, y a partir de las 37 semanas, un control por semana hasta finalizar el embarazo. La siguiente, por favor. Completo. Los contenidos mínimos del control prenatal deben garantizar efectuación y rehabilitación de la salud. No nos olvidemos que acá podemos realizar la preparación integral para la maternidad, podemos dar charlas, podemos dar talleres,
podemos articular, no nos olvidemos que tenemos muchos profesionales que pasan junto con nosotros, un nutricionista, una bioquímica. ¿Por qué no invitarle a la bioquímica que hable de la interpretación de los laboratorios de supina, la preparación que debe llevar esa embarazada? Muchas veces, al realizar la prueba de tolerancia oral, desconoce que se debe quedar 2 horas y la paciente se retira del hospital o del servicio de amplia cobertura. En la medida que el porcentaje de la población controlada es más alto, lo ideal es que brindemos atención a todas las embarazadas, incluidas las pacientes con obra social. Si viene una paciente con obra social, tenemos la obligación de atenderla y de conocer, es nuestra embarazada y la debemos poner en nuestra programación local, que habló mi colega en la primera disertación. Mayor será el impacto positivo sobre la mortalidad materna y perinatal. Nosotros de esta paciente con obra social sí debemos tener conocimiento. La siguiente, por favor. Los objetivos del control prenatal: brindar contenido educativo para la salud de la madre, la familia y la crianza, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, detectar y tratar enfermedades maternas, clínicas y subclínicas, aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo, preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. Acá vamos a hablar un poco de la historia clínica perinatal, la siguiente, que justamente la doctora va a hablar después del CID. La historia clínica perinatal base fue diseñada para cumplir los siguientes objetivos. Servir de base para planificar la atención del embarazada y su hijo y facilitar el funcionamiento de los servicios perinatales. Normalizar y unificar la recolección de datos, facilitar al personal de salud la aplicación de normas de atención para la embarazada y el recién nacido. Ofrecer elementos indispensables para la supervisión y evaluación en los centros de atención para la madre y el recién nacido. Conocer las características de la población asistida. No nos olvidemos que la historia clínica perinatal tiene un valor legal para la institución. El carnet perinatal, acá nuestro principal objetivo es enseñarle a la mamá, a la mujer embarazada, que cuide del carnet perinatal, que lo ponga en un folio, que trate de armar su carpeta con todos los laboratorios del primero, segundo y tercer, y enseñarle e informarle la importancia que tiene este carnet perinatal y que lo sepa cuidar durante todo su embarazo. El carnet perinatal es un instrumento que permite integrar las acciones de salud durante el embarazo, el parto y el puerperio. Siguiente. Los objetivos vamos a ir desglosando estructura por estructura del carnet. La primera estructura es muy fundamental para nosotros como obstetra y nos sirve también a aquella obstétrica que se encuentra en la sala de parto para conocer todos los datos personales de la embarazada. El principal objetivo de esta estructura es conocer los datos personales de la embarazada y su nivel de educación. Aquí es fundamental saber el nivel de educación para saber cómo dirigirme a la paciente. Sabemos que si estamos frente a una paciente analfabeta, ¿cómo debo hacer la bajada en mi vocabulario para que ella me logre entender? Hoy por hoy tenemos personas analfabetas con primario incompleto. Lo mejor y el consejo que les puedo dar, que en la primera cita pidan el DNI.
Por ahí las pacientes no lo saben o desconocen el número de documentos, tal vez le den mal. El tema del teléfono es muy importante. Hoy por hoy podemos captarla, podemos crear grupos de WhatsApp para brindarle contención a esa embarazada, sobre todo a aquella embarazada que se encuentra en una zona intransitable. Es de gran valor el teléfono, pedirle el número de su celular. Si no tiene de algún vecino, ¿cómo nosotros podemos identificar a esa embarazada? La siguiente. Bien, acá vamos a hablar de la estructura de los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Los antecedentes familiares se tratará de investigar en los parientes cercanos, padres, madre, hijos, hermanos, de la gestante, si existe algún antecedente que obligue a adoptar medidas especiales de diagnóstico o de tratamiento. Los antecedentes personales son indispensables para evaluar el grado de daño que una enfermedad preexiste o la violencia pudo haber causado y así repercutir desfavorablemente en el embarazo actual. Con respecto a los antecedentes personales, también podemos tener ayuda de nuestros agentes sociosanitarios. Lo que se me viene a la cabeza puede ser una violencia de género. Debemos conocer si nuestras pacientes, porque seguramente no nos van a contar que sufren violencia de género, pero si vemos nosotros que esta paciente, un ejemplo, llega a la guardia con ginecomastia, debemos actuar, debemos informarle al agente sociosanitario si ustedes también como pacientes sospechan de una violencia de género. Tenemos que informar, tenemos que informar y saber el contexto de la paciente. No nos centremos solamente en el consultorio obstetra-paciente. Debemos articular con el agente para conocer el otro escenario de la paciente, cómo vive esa paciente y su vida diaria. La siguiente, por favor. Sí. La otra estructura, tenemos los antecedentes obstétricos. Los datos relativos a los embarazos anteriores tienen valor para el diagnóstico actual del actual embarazo. Hay una tendencia a que el riesgo se repita. Finalización del embarazo anterior. Este dato es fundamental para saber el espacio intergenésico que a nosotros como obstetra nos sirve reconocer, saber este espacio intergenésico, tanto como para las inmunizaciones también, o para indicación de cesárea o un parto normal, y tener las recomendaciones como obstétricos para hacer saber los riesgos a la paciente. Acá en la imagen, bueno, no tenemos la estructura de la fecha de la última menstruación y la fecha probable de parto. Es necesario interrogar por primera vez en forma precisa y tranquila del día del primer día y el mes de su última menstruación. Si estos datos son confiables, a partir de ellos se calculará la edad del embarazo y la fecha probable de parto. Acá me detengo un poco. Es importante que la paciente le expliquemos por qué a nosotros nos interesa saber la fecha de la última menstruación, que la paciente se vaya del consultorio sabiendo que para nosotros como obstétrico el embarazo no trae 9 meses, que es la pregunta que siempre está en duda la paciente, que para nosotros el embarazo trae 10 meses, o sea, 40 semanas. Es un embarazo prolongado, también le podemos explicar. Ahí juega nuestro rol como obstétricos. También interrogar a los estilos de vida de riesgo, como ser tabaquismo, alcoholismo y drogas. Acá poner mucho énfasis qué es lo que produce este tipo de drogas, como ser el tabaquismo, el alcoholismo, qué es lo que produce en el feto. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de las ecografías. Nuevamente yo acá voy a hacer una breve reseña, que es una ecografía obstétrica, porque en otras disertaciones vamos a tener de especialista en ecografías. La ecografía obstétrica es un método médico usado para determinar la presencia de embarazo y conocer las condiciones del embrión o feto, así como de la placenta, el útero, el cuello del útero y el líquido amniótico. Se la puede realizar a partir
de la semana número 6 de edad gestacional. No nos olvidemos, chicos, que también la paciente debe tener derecho a saber qué es una ecografía, por qué le pedimos cada ecografía y el tiempo en que le pedimos, porque es importante que respete el tiempo. Ustedes saben que la ecografía morfológica tiene y se la debe realizar en una edad gestacional determinada. Pero si la paciente desconoce, no va a respetar ese tiempo. La siguiente, por favor. Las ecografías de los marcadores de aneuploidía fetal se la debe realizar de las 11 a las 14 semanas. Es un método que se utiliza para comprobar que no exista ninguno de estos marcadores, pues en caso de estar presentes, indicarían un mayor riesgo de que en el embarazo actual exista una anomalía cromosómica o más adelante aparezcan malformaciones fetales, por ejemplo, una cardiopatía congénita. Luego tenemos la ecografía para la medición cervical, que el tiempo óptimo es a las 12 semanas. Este método se utiliza para la medición del canal cervical, explicarle para qué sirven cada una de las ecografías. La paciente se va del consultorio sin saber para qué me pide la obstetra cada una de estas ecografías. Doppler de las arterias uterinas. El flujo de las arterias uterinas es un marcador de preeclampsia. Tenemos la ecografía morfológica fetal, que la solicitamos de las 20 a las 24 semanas. El propósito de esta ecografía es evaluar el desarrollo fetal, posición de la placenta, el corazón, los pulmones y demás órganos. Además, detectar cualquier anormalidad. La siguiente, por favor. Bien, acá más adelante sobre el calendario de vacunación. Yo acá les voy a hacer una breve reseña. Bueno, vamos a hablar de la vacuna antigripal, que puede ir en cualquier mes del embarazo. La vacuna hepatitis B en cualquier mes del embarazo. Acá me detengo un poco. No nos olvidemos que si tenemos un adolescente, por ejemplo, de 14 años, y sabemos que tiene su carnet completo de vacunas, está desde el momento que nació, esa paciente está cubierta hasta los 20 años con su carnet completo de vacunas. Entonces, es innecesario colocarle a esta paciente la vacuna de la hepatitis B si conocemos que la tiene aplicada. Eso sí, si ustedes dudan, es mejor aplicarla. Ante la duda, le aplico la vacuna. La vacuna triple bacteriana celular, sabemos que protege contra la difteria, el tétano y la pertussis, va a las 20 semanas. La vacuna doble bacteriana, el primer refuerzo lo debemos colocar, aplicar a las 28 semanas, y el segundo refuerzo al año de la administración de la triple bacteriana celular. No nos olvidemos que si la paciente tiene la vacuna triple bacteriana celular junto con el refuerzo, con un solo refuerzo, tiene una inmunidad de 5 años. ¿Está? Por ahí me preguntaban, había obstétricas que me preguntaban si se seguía aplicando la doble bacteriana. Sí, se sigue aplicando la doble bacteriana, que lo utilizamos para un refuerzo de la difteria y tétano. Si la paciente logra tener 2 refuerzos, la tenemos cubierta por 10 años. Esto es muy importante que nosotros como obstétricos conozcamos para no desperdiciar sobre todo vacunas y no revacunarla sin sentido a la paciente. La vacuna triple bacteriana celular sí va cada vez que la paciente quede embarazada, sin importar el espacio intergenético, al igual que la vacuna antigripal va de acuerdo a cada año. Ustedes saben que va cambiando la cepa. La siguiente, por favor. Bueno, acá la vacuna contra la rubiola congénita, nuevamente vamos a tener una campaña de esta vacuna. Lo importante acá es remarcar y sobre todo acercarme y hablar con el enfermero, porque también debemos articular como obstetra con la parte de enfermería, que los enfermeros sepan que a la paciente embarazada no hay que aplicarle ninguna vacuna viral.
Pues si le aplicamos una vacuna con virus vivos, estoy desarrollando la enfermedad y puede ser mortal para el feto, como ser la rubiola congénita, abortos espontáneos, óbito fetal, retraso mental, sordera, ceguera, cardiopatía congénita. Toda mujer en edad fértil debe recibir la vacuna. Está antes de embarazarse. Por favor, recordar y hablar con la enfermera que la paciente que reciba esta vacuna contra la rubiola, no, y si duda si está embarazada o no, no se le aplica. No se aconseja vacunación en la mujer gestante, vacunar obviamente a todas las puérperas, está antes de dar de alta. No nos olvidemos que tanto el recién nacido como la mujer puérpera, deben salir de nuestro servicio vacunados. La siguiente. Bueno, el tema del Papá Nicolau. La pregunta de la paciente, ¿me puedo realizar un Papá Nicolau estando embarazada? Sí, sí se puede realizar un Papá Nicolau. Se recomienda efectuar el tramitaje en toda mujer embarazada que no tenga vigente el estudio citológico del cuello o nunca se lo haya efectuado, cada vez que se observe una normalidad cervical o existan factores que hagan sospechar que la mujer no regresará más al servicio. Vuelvo a lo mismo, educar a esa mujer qué es el PAP, no sabe qué es el Papá Nicolau, explicarle en forma precisa para que esta mujer sepa cuándo realizarse un Papá Nicolau y el valor que tiene el Papá Nicolau. No olvidarse que 2 Papá Nicolau en forma consecutiva, negativos, se tiene que volver a realizar a los 3 años, según normativas del sistema provincial y según el programa. La siguiente. Vamos a hablar un poco del grupo y factor. Acá lo que me interesa es más, ¿qué se les presenta en el consultorio? No me pidan, yo ya sé el grupo y factor. No, se le debe pedir en los laboratorios del primer trimestre. Por más que yo sepa que la paciente, lo mismo le pido grupo y factor. Gran recomendación, pida grupo y factor y prueba de Kunz indirecta en la primera visita. Nunca está de más saber si hay anticuerpos irregulares, porque no nos olvidemos que no solamente corre riesgo el factor negativo, también puede haber una incompatibilidad en los factores positivos. Entonces, la primera consulta nunca está de más grupo y factor y prueba de Kunz indirecta. Paciente con factor RH negativo, solicitar una prueba de Kunz indirecta mensual para diagnosticar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Trastorno sanguíneo en que una madre produce anticuerpos durante el embarazo. ¿Qué afecta acá? Rompe las membranas del glóbulo rojo, produciendo la enfermedad hematológica del recién nacido, la anemia, hematológica del recién nacido. Y el bebé tiene sangre de tipo diferente. En la semana 28 y 32 se puede realizar una profilaxis de antiglobulina anti-D intramuscular o endovenosa. Esto tengo conocimiento que lo está realizando el Hospital del Este. Ustedes realizan la solicitud de dicha vacuna y le colocan en forma gratuita en el Hospital del Este. La siguiente, por favor. Toxoplasmosis. Bien, acá lo que debo tener bien en claro, cuándo pido IgG y cuándo pido IgM y qué es la IgG y la IgM. Primero, la IgG son anticuerpos que nos van a indicar si la infección pasada es pasada o la paciente tuvo contacto anteriormente con el parásito. Los anticuerpos IgM nos van a indicar si la paciente está infectada actualmente. Acá en el cuadrito los explica bien. Posibles resultados: tengo la IgG negativa, con IgM negativa, no hay infección, existe riesgo de contraer. Conducta, comunicar medidas de protección eventual, repetición de IgG,
según norma nacional. Si tengo una IgG positiva y una IgM negativa, infección pasada, continuar con el control en forma habitual. Si tengo una IgG positiva y una IgM positiva, infección actual, evaluar riesgo de infección fetal y evaluar realización del tratamiento. Nosotros como técnicos debemos conocer algo, derivar automáticamente infectología para que la infectóloga va a ser la encargada de pedir las otras pruebas como ser el test de avidez para saber si la infección es crónica o aguda. Automáticamente derivamos a infectología para comenzar con el tratamiento en caso que sea necesario. Bueno, la hemoglobina, sabemos que, bueno, la anemia materna, mortalidad materna, que produce mortalidad materna y perinatal, bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino, prematurez, defecto del tubo neural, tomar niveles de hemoglobina en la primera cita y durante la mitad del embarazo. Los valores normales son de 11 a 13, ciertos se encuentran disminuidos, como acá lo pongo en la platita, menores de 10.5, estamos frente a una anemia leve, de 7 a 9 moderada, y más menor de 7 es severa. Tenemos que saber cómo actuar frente a esto, y nosotros sí podemos indicar hierro. ¿Está claro? Entonces, debemos saber bien los valores normales y anormales de la hemoglobina y cuándo a la paciente derivarla para que le suministren, obviamente, hierro inyectable o transfusiones sanguíneas. Sífilis. Bueno, tenemos la prueba no treponémica y la prueba treponémica. La no treponémica, la técnica de laboratorio más usada es la BDRL. Acá tengo los resultados, la no treponémica negativa con la treponémica negativa, hay ausencia de la infección. Si la infección es muy reciente, se recomienda repetir la prueba. Si tengo una prueba no treponémica positiva y una prueba treponémica positiva, tengo una infección activa, en especial con títulos altos mayores a 8 DIL, que DIL son las diluciones que utilizan obviamente los bioquímicos. De la prueba no treponémica a títulos bajos pueden deberse una sífilis antigua ya tratada. Eso es fundamental, que me pasó muchas veces, investigar sobre todo a la paciente si ella ya tuvo infección, porque puede quedar una cicatriz serológica. Eso no nos olvidemos, y siempre la BDRL va a dar positiva, ¿está? Y nosotros tenemos que pedir la prueba treponémica para saber si se remite el tratamiento o no. No olvidar lo importante de pedir, que eso sí lo debemos hacer. Se realiza pocas veces, pero no debemos bajar los brazos, que se le debe solicitar a la pareja, ¿está? No olvidemos que en la primera consulta es importante pedirle a la pareja BDRL y también pedirle HIV y, ¿por qué no?, hepatitis C también se está pidiendo y lo hacen en forma gratuita. No nos olvidemos que el seguimiento de una paciente con sífilis no lo hacemos con la prueba treponémica, lo vamos a hacer con la prueba no treponémica, ¿está? Que sería la BDRL. Nosotros como técnicos, ¿qué debemos controlar? Que estos DIL, estas diluciones, no aumenten. Vemos que si aumentan a 8 o más, la debemos enviar nuevamente a la infectóloga para que inicie nuevamente el tratamiento con penicilina. La siguiente, por favor. Chagas. Bueno, acá es importante explicarle sobre todo a la paciente chagásica. Ustedes saben que es de fácil interpretación, reactiva y no reactiva. Lo primero que quiere saber la paciente es si le van a realizar el tratamiento. Le decimos que no, porque el tratamiento es teratrogénico para el bebé, para el feto. Entonces, que sí le van a hacer el tratamiento. Una vez que este bebé nazca, le va a someter a una serie de laboratorios
Y recién van a ver, obviamente, la parte médica si los remite o no a tratamiento. El Chagas congénito se da mucho en los pacientes del lémbico, produce prematurez, bajo peso al nacer y hepato esplenomegalia. La siguiente, por favor. La bacteriuria, importante, pedir en todos los trimestres del embarazo, pedir urocultivo. Obviamente, chicos, sé que no todos los servicios cuentan con urocultivo, pido sedimento de orina, pero lo mejor sería pedir en cada trimestre urocultivo. Solicitar en el primero, segundo y tercer trimestre, urocultivo para identificar, antibiograma, identificación de germen y recuento de colonias. No olvidar que las embarazadas pueden presentar infecciones urinarias asintomáticas y no olvidar que es la primera causa de amenazas de parto prematuro y de la siguiente, por favor. Glucemia. Lo principal es pedirle, a no olvidar, en la primera consulta, la glucemia en ayuna. La primera consulta sabemos que, primero acá me voy a detener un poco porque siempre tenemos este inconveniente con la paciente. Me tomo el trabajo de hablar con la bioquímica y acordar con la bioquímica la preparación que lleva esta paciente. Y nosotros tenemos un papel muy importante, cómo esa paciente debe ir preparada para hacerse los laboratorios de rutina. Por ejemplo, es importante que para la glucemia en ayuna tenga un ayuno mínimo de 8 horas sin ingerir cosas dulces la noche anterior o cosas con mucho tenor graso. Entonces, hay que hablarla, hay que indicarle a la paciente para que tengamos una glucemia en forma certera y nos podamos llevar de esta glucemia y nos sirva como parámetro. Entonces, la primera consulta, pido glucemia. Si tengo una glucemia mayor a 100, debo repetir la glucemia. Si tengo dos glucemias mayor a 100 o 105, estoy frente a una paciente, ya sea si estoy antes de las 20 semanas, diabetes pregestacional, y si estoy después de las 20 semanas, estoy frente a una paciente diabética gestacional. Acá también explicarle la importancia que tiene la prueba de tolerancia oral, que se debe respetar. Ustedes saben que es de gran significación la prueba de tolerancia en las 24 y en las 28 semanas. ¿Verdad? No es lo mismo un ejemplo, no tiene mayor significación. Entonces hay que respetar y enseñarle a la gente de respetar esa edad gestacional. ¿Está? Otra cosa, gran problema, está apurada la paciente y se quiere retirar. No, enseñarle que se debe quedar y se va a quedar 2 horas sentadita. Está a la espera de la segunda toma de muestra. Bien, acá tenemos que tener en claro que si nos da 140 ese valor o más, la paciente es diabética. También no olvidar repetir esta etiología a las 31 y 33 semanas a las pacientes que presentan riesgo, sobre todo obesidad, sobrepeso, etc. Acá, fundamental, chicos, conocer los factores personales y antecedentes familiares de la paciente. Muchas veces van a tener esos pacientes que le dicen, sí, mi mamá es diabética, mi papá es diabético y mis hermanos también son diabéticos. Entonces, ahí ustedes tienen que tener el signo de alarma en cada consulta de la paciente y sobre todo evaluar el peso. ¿Verdad? Es fundamental el peso y la medición de la altura uterina. El estreptococo beta, aquí es fundamental que respete la edad gestacional también a las 35 y 37 semanas. Ustedes saben, bueno, el estreptococo beta se encuentra en el tracto gastrointestinal y secundariamente coloniza en la vagina. La colonización materna es el principal factor de riesgo para la infección vertical del estreptococo al recién nacido. Decirle a la paciente que, bueno, si da positivo, primero explicarle, por ahí tiene miedo la paciente de hacerse y no sabe que es un cultivo, no sabe qué parte le van a hisopar. Entonces explicarle que es muy sencillo este hisopado
y sobre todo que el tratamiento se lo va a realizar intraparto. Bueno, las actividades del control prenatal es fundamental, bueno, registrar cada visita que nos realice la paciente. Es fundamental registrar, no nos olvidemos que el carnet también tiene valor legal y la paciente puede acudir a cualquier servicio con el carnet perinatal. Por ende, es importante registrar todas nuestras actividades, como ser la fecha, la edad gestacional, peso, me detengo. Sí o sí es importante, la paciente la debo pesar. ¿Qué le va a decir la teoría? De como hacen muchos de los ginecólogos, le hacen poner una bata a la paciente. Como nosotros no podemos tener esta oportunidad de un ambiente a veces que no está calefacción, menor cantidad de ropa posible. La presión arterial también, por la paciente sentada, el brazo hiperextendido a la altura del cuello. Y ropa, por favor, no tomen la presión con la ropa. Ustedes saben que les pueden dar presiones arteriales inciertas, que no van a servir de nada. ¿Está claro? Por favor, la altura uterina, ustedes saben, la medición de la altura uterina comienza a partir de las 12 semanas. Presentación, latidos cardiofetales, fundamental. De hecho, se pasó un Google Form para evaluar las necesidades de cada consultorio. La paciente debe escuchar los latidos cardiofetales. El destinar perdió valor legal. La paciente debe salir del consultorio escuchando los latidos cardiofetales del bebé. La proteinuria, bueno, ponen si es positivo o negativo, ese tema lo va a dar en uno de estos días un médico especialista, el doctor Murga. Signos de alarma, examen, tratamiento, firma y la próxima cita. Indicarle que hay un ítem, hay una casilla que ella vea la próxima cita que tiene la gente, por favor. Acá le hago modos recordatorios, los laboratorios del primer trimestre, le agregué la urea, creatinina, que de cómo están funcionando esos riñones, la función renal, importantísima, la deben pedir en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. En caso de los laboratorios, derivar, obviamente, al la TSH de 4, explicarle a la paciente el por qué le pedimos. Sabemos que en el embarazo pueden estar alteradas estas hormonas y podemos tener un hipotiroidismo subclínico que lo puede afectar al embarazo actual. ¿Está? El tratamiento, obviamente, es muy sencillo, derivan automáticamente al endocrinólogo para que regule la T4, tema de la dedicación. Y después, en modo recordatorio, glucemia, proteinemia, BDRL, la primera consulta pido toxo, IgM, Chagas, HIV, hepatitis B, grupo y factor y urocultivo. La siguiente, por favor. Acá los laboratorios del segundo trimestre, poniendo mucho énfasis en la glucemia, en la TGG, 24 y 22 semanas, y como les repetí, sigan el primer trimestre, también la diapositiva que sigue, y eso sería como modo recordatorio, chicos, lo pueden imprimir y tener en sus consultas siguientes. Sí, los laboratorios del tercer trimestre. Y ahí finalizamos, chicos. La verdad que muchísimas gracias por haberme prestado atención, por la convocatoria. Desde el Departamento Materno-Infancia y desde la Dirección de Enfermería, estamos seguros que al tener las herramientas suficientes, podremos cambiar la obstetricia de la provincia de Tucumán. Estoy seguro de eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle? Voy a ver el chat. Bien. Bueno. Muchas gracias. Ahí silencialo al tuyo. Valiosísimo, licenciado. Muchísimas gracias. Sí. Ahora yo voy a dar unos pequeños... Ahí está. Muchas gracias. Avísame cuando se vea mi pantalla, que yo no lo veo. Ahí está. Bueno, solamente lo mío es tratar de repasar algunas cosas que considero realmente importantes para que a ustedes les queden como cosas claras y algunas cosas como más bien aclaratorias. En primer lugar, algo que no dejo digamos, valorar y que ustedes pueden, inclusive como obstétricos, poder captarlo, inclusive en una consulta por planificación familiar, es el control preconcepcional. El control preconcepcional son una serie de intervenciones que están destinadas a identificar y modificar los riesgos médicos del comportamiento y psicosociales con el objetivo de cuidar la salud de la mujer y obtener un resultado perinatal a través de la prevención y el manejo, es decir, poder agarrar ese embarazo antes inclusive de que este se produzca. Tenemos que considerar mucho la historia familiar, la historia genética, porque es muy importante que la paciente, si tiene algún tipo de antecedente, pueda tener una posibilidad de tener una repercusión en su descendencia, que lo sepa, el estado nutricional, la ingesta de ácido fólico, los factores ambientales, la exposición ocupacional y teratógenos, es muy importante ver el trabajo que realizan porque también eso también tiene que ver con su planificación de ese futuro embarazo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el uso de drogas, que ustedes lo pueden ver muy frecuentemente de acuerdo a las diferentes áreas en donde estén ustedes, el uso frecuente de medicamentos y la automedicación, el estado inmunológico que tiene la paciente, ya que actualmente vemos que hay un mayor diagnóstico de pacientes que tienen algún tipo de enfermedad inmunológica, la depresión, la violencia familiar, que lo dijo y lo aclaró muy bien el licenciado, nunca tenemos que dejar de subestimar la violencia familiar, sobre todo cuando esta mujer está planificando un embarazo. Es muy importante buscar ayuda del equipo psicológico del CAPS para que esto pueda, para que esto realmente no pueda tener ningún tipo de efecto en esa familia. Los espacios entre las gestaciones, las conductas de riesgo en las enfermedades de transmisión sexual y pacientes con patologías crónicas como diabetes y epilepsia deben ser aconsejadas para optimizar el control de su enfermedad antes de embarazarse, lo cual no debe recomendarse hasta obtener un óptimo control de la misma. Una mujer sana debe comenzar a tomar ácido fólico, que puede ser de 1, de 5 o 10 miligramos por día, idealmente de 2 meses mínimo, 3 meses lo ideal antes de la concepción, y continuarlo hasta las 12 semanas. Posteriormente continúa con la suplementación de otras vitaminas y también incluido el ácido fólico. Yo, para resaltar solamente el control prenatal, es importante inclusive en los embarazos saludables, porque la mujer siempre les va a decir a ustedes que ella se siente bien. Los controles regulares ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo, tanto obstétrico como perinatal. Agregan intervenciones ligadas a la prevención de dichos riesgos y también contribuyen a promover conductas saludables durante el embarazo. Esa es la educación que nosotros le tenemos que brindar. Aunque no es posible obtener un estudio científico randomizado, los resultados sugieren que los hijos nacidos de madres sin controles de embarazo tienen 3 veces más riesgo de nacer con bajo peso y 5 veces más probabilidades de morir en comparación con los hijos de madres que reciben un control prenatal. Eso es algo que ustedes lo tienen que tener muy en cuenta para realmente invitarlas y transmitirle a los agentes sociosanitarios para que inviten a todas las embarazadas a que vayan al control. Además de los cuidados médicos, el control prenatal debería incluir, como ya dijo el licenciado, educación, el soporte emocional, porque realmente los CAPS que cuentan con un psicólogo no deben dejar de tener esa consulta,
Preparación para el parto y el control odontológico. No se olviden del control odontológico de la embarazada, que puede desencadenar también una amenaza de parto prematuro. El principal objetivo de los cuidados antenatales es conseguir un embarazo de evolución normal que culmine con una madre y un recién nacido sano. No nos olvidemos que las mujeres van a las maternidades a un momento feliz y realmente cualquier complicación a ellas se sienten contrariadas porque no es algo que esperen ni en la parte pública ni en la parte privada. Todas esperan las flores, los bombones y nunca una complicación tanto de su hijo como de ella misma. El espacio intergenésico me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en el interrogatorio es algo que no tenemos que olvidarnos, porque esto, lo ideal es 24 meses, nuevos estudios te dicen 18 meses para la cesárea, pero lo ideal son 24 meses. ¿Qué es lo que dice la tradición? Bueno, la noción tradicional nos dice que hay un agotamiento nutricional materno, no hay una recuperación física de la madre y la capacidad para la atención y el cuidado de los hijos. También hay un estrés postparto, entre otras. Esto, si bien no es en general, porque hay diferentes clases sociales o diferentes posibilidades o ayudas que puedan tener intrafamiliares, pero es muy importante tener eso en cuenta en las mujeres. Hay estudios que se han realizado en diferentes países de América Latina y han demostrado que mujeres con periodos cortos entre los embarazos tienen mayor riesgo de parto pretérmino, diabetes gestacional, desprendimiento de prematuro de placenta no inserta, muerte neonatal, restricción del crecimiento intrauterino. Varias revisiones sistemáticas han evaluado la evidencia de un vínculo causal entre el periodo intergenésico breve y los resultados de la salud materna e infantil, o sea, de los dos, del binomio. En una revisión sistemática publicada en el año 2015, se incluyeron 23 ensayos y se evaluó la relación entre el periodo intergenésico breve y los resultados adversos de la salud materna e infantil. Y se encontró una evidencia moderada de que el intervalo intergenésico menor a 12 meses aumenta el riesgo de muerte fetal intrauterina. También aumenta la muerte neonatal temprana, el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Es decir, que el control prenatal es importante incluso en las embarazadas saludables. Bueno, esto es lo que hablaba el licenciado, perdón. La base del control prenatal son 5 controles. El primer control, y lo voy a repetir en todas las veces, en todos los encuentros que nos queda para tener con ustedes, el primer control tiene que ser antes de las 12,6 semanas, o sea, antes de las 13 semanas. Optimicemos el uso de los test de embarazo que tenemos disponibles en los CAPS. El segundo control, entre las 13 y las 20,6 semanas, que ahí se pueden hacer ahí los marcadores, ecografía de los marcadores que les habló el licenciado. El tercer control entre las 21 y las 30,6. El cuarto control entre las semanas 31 a 34,6 y el quinto control entre las semanas 35 hasta las 39. Por supuesto que ustedes saben que a partir de las 35 o 36 semanas ya lo ideal es que la mujer concurra una vez por semana, como ya lo aclaró el licenciado Romero. Esto es una recomendación del Ministerio de nuestra provincia, pero por supuesto que si nosotros podemos hacer, como dijo él, un control por mes, sería ideal. En cuanto a la ecografía transvaginal para la medición cervical, quería aclararle unas cuantas cosas. Hay que tener en cuenta que no se hace de rutina para todas las pacientes. La medición, la evaluación de la ecografía transvaginal mediante la evaluación seriada del cervix es a partir del segundo trimestre. Eso sí puede predecir el parto pretérmino antes de las 34 semanas en mujeres que tienen alto riesgo de parto pretérmino, constituyéndose uno de los predictores más potentes. Se necesitan mucho más estudios todavía que se están realizando para evaluar su utilidad dentro del primer trimestre, o sea que nosotros en el primer trimestre no podemos medir una medición cervical. Un cuello uterino corto, menor de 25 milímetros, detectado por ecografía transvaginal, es un fuerte predictor de parto prematuro. O sea que esto es un fuerte predictor de positivo, de un alto riesgo de un parto prematuro. Cuanto mayor sea el acortamiento, mayor es el riesgo del parto prematuro espontáneo.
Pero también tenemos que tener en cuenta que un cervix acortado puede ser el resultado de múltiples procesos patológicos. Eso tenemos que sacarlo en el interrogatorio. Por ejemplo, factores constitucionales, congénitos, por tratamientos quirúrgicos, la mujer se realizó un cono, infección o inflamación intraamniótica, deficiencia de progesterona, incompetencia cervical, entre otros. También tenemos que tener en cuenta las edades maternas extremas y el bajo índice de masa corporal y combinación de factores genéticos y ambientales. La recomendación para la medición cervical es la vía a través de la ecografía transvaginal. Está indicada en mujeres que tienen un riesgo aumentado de parto pretérmino. No es un screening todavía poblacional en general ni a todos los embarazos, las que tienen un riesgo aumentado. La longitud cervical debería ser evaluada para algunos grupos de estudios, o sea, hay dos grupos que dividen en qué momento. El grupo del doctor Nicolaides, que es de la Fetal Medicine Foundation, nos recomienda que se haga entre las 14 y las 24 semanas. Y otros grupos recomiendan recién que se lo haga a partir de las 19 a 24 semanas. Una longitud cervical de 30 milímetros o mayor tiene un valor predictivo negativo para parto pretérmino, es decir, nos está diciendo que esa mujer no va a tener un parto prematuro. Es siempre recomendable reiterar la medición de la longitud cervical en las mujeres de alto riesgo cada 2 semanas, de ser posible. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? Una longitud cervical de menos de 25 antes de las 28 semanas, una longitud cervical menos de 20 entre las 28 y 31,6 y una longitud cervical menos de 15 a las 32 semanas o más. Y algo que quería, proponer, porque va a venir desde Nación, es la utilización de la progesterona en la prevención secundaria. La progesterona en el embarazo, ¿por qué lo digo esto? Porque si ustedes saben que la medición cervical nos va a servir para dividir las mujeres en dos grupos. En primer lugar, las mujeres que tienen más de 25 milímetros, esas están, por ejemplo, con una amenaza de parto prematuro, pero están con una infección urinaria. Esa no es necesario volverles a medir el cuello, porque tratándole la infección urinaria le vamos a solucionar el problema del parto prematuro. Pero aquellas mujeres que tienen ya el antecedente de un parto prematuro previo y en este tienen una medición cervical menor de 25, le tenemos que indicar la progesterona. Esa progesterona en el embarazo es considerada la hormona clave para sostener el embarazo. ¿Por qué? Porque tiene una acción importante sobre el miometrio, porque suprime los genes contráctiles, promueve la relajación de la fibra miometrial, suprime la citoquina, las prostaglandinas y la respuesta a la oxitocina. Entonces, se indica en esas mujeres y hay que sostenerla no solamente cuando están en las maternidades, sino después en los CAPS. Por eso estamos tratando de que de Nación nos envíen la progesterona para los CAPS también. Una cosa que quería explayar un poquito más era la anemia en el embarazo, porque es algo que tiene una gran prevalencia en el 37% de las mujeres de Latinoamérica, según la OMS. Es la causa más frecuente de anemia durante el embarazo, es la anemia por déficit de hierro, que es la anemia ferropénica, que corresponde al 75% de las etiologías durante el embarazo y en algunas regiones alcanza hasta el 90%. Existen distintos factores descriptos del riesgo de la ferropenia en el embarazo, entre los que se destacan cuáles serían esos factores de riesgo: la madre adolescente, la multípara, el intervalo intergenésico corto, menos de 2 años, antecedentes de menstruaciones abundantes, dietas con baja disponibilidad de hierro, sobre todo las poblaciones que tienen bajo nivel socioeconómico, ingesto habitual de alimentos o fármacos que inhiben la absorción de hierro, síndromes de mala absorción, entre otros. El aumento de la morbimortalidad materna a través del incremento de la susceptibilidad de infecciones, aumento del riesgo de sangrado, desprendimiento de prematuro de placenta reminiscente y placenta previa. Es decir que si nosotros llegamos al momento del parto con una anemia, tenemos mayor riesgo de que esa paciente presente cualquier tipo de hemorragia en el embarazo, en el momento del parto. Existe poca evidencia disponible en cuanto a cuál es la cifra límite de hemoglobina a partir de la cual se observa un aumento de la mortalidad materna. Pero estudios sugieren que niveles de hemoglobina en torno al 8 a 9 gramos por decilitro duplican la mortalidad materna. Se ha observado también la asociación entre anemia y la deficiencia de hierro y parto pretérmino, pequeños para edad gestacional, bajo peso al nacer y aumento de la mortalidad fetal.
Muchas de estas complicaciones y repercusiones se aprecian en grado creciente conforme a que aumenta la severidad de la anemia. Es por eso que nosotros se recomienda a partir del Ministerio la profilaxis con hierro bioral con sales ferrosas. Muchas mujeres se quejan que no lo toleran porque el hierro les produce constipación, les produce trastornos digestivos, pero creo que nosotros tenemos que explicarle la importancia que tiene la profilaxis, porque la primera profilaxis que tenemos nosotros de la hemorragia posparto, es el tratamiento con profiláctico del hierro durante el embarazo. La segunda, bueno, ya es directamente la utilización del alumbramiento dirigido en el momento del parto, esa sería la prevención secundaria. Y ya la prevención terciaria, cuando ya la hemorragia está instalada, hacer todas las maniobras de salvataje para evitar la muerte materna. No nos olvidemos que la hemorragia es una de las causas principales de muerte materna. Es por eso que hay que reforzar el tema de la anemia en el embarazo, visibilizarla y hacer un tratamiento profiláctico. Con respecto al estreptococo, quería decirles que existe una ley, que es la ley 26.369, que es de carácter obligatorio la realización del examen de detección del estreptococo del grupo B a Galactiae a todas las embarazadas con una edad gestacional entre las 35 y 37 semanas. Ahí es claro, este examen sirve 4 semanas, o sea que si nosotros le hacemos a la mujer a las 35, la mujer va a llegar a las 39 y va a haber que repetirle, porque ha pasado que muchas mujeres tienen un cultivo negativo a las 35 y un positivo a las 39. Entonces hay que hacerlo de rutina, tanto en establecimientos, como dice la ley, públicos y privados, con obras sociales, seguros médicos, prepagas y todo organismo financiador de prestaciones de salud. ¿Esto por qué? Ahora lo anterior se lo explico en este cuadrito. El estreptococo beta hemolítico del grupo B coloniza aproximadamente el 5 al 18% a la madre. Sin antibiótico en el momento del parto, el 50 al 70% de los recién nacidos pueden estar colonizados. De esos, el 1 al 2% se pueden enfermar, pero de los que se enferman, el 13 al 50% pueden morir. Entonces es muy, muy importante poder realizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque prevenimos la sepsis neonatal por estreptococo. Y se ha demostrado que la transmisión vertical del estreptococo se interrumpe con el tratamiento. De elección es la penicilina G-sódica, 5 millones de unidades endovenosas, repetir 2,5 millones de unidades cada 4 horas hasta que se produzca el parto. De segunda elección es la ampicilina, 2 gramos endovenoso, luego 1 gramo endovenoso cada 4 horas hasta que se produzca el parto. Y en caso de alergia a la penicilina y derivados, de elección es la clindamicina, 900 miligramos endovenoso cada 8 horas hasta el parto. Y en caso de resistencia del estreptococo a la clinda, se usa la vancomicina, 1 gramo endovenoso cada 12 horas hasta el parto. La vancomicina siempre se la deja de ultimísima elección. Es muy raro ver alergias a la clindamicina, así que en caso de que no se pueda utilizar la penicilina o la ampicilina, de elección la clindamicina. Algo para reforzar el laboratorio del tercer trimestre, lo digo porque, bueno, muchas neonatologías piden el hemograma con coagulograma en el último mes junto con la BDRL y el HIV. ¿Esto por qué? Y a veces los recomendamos tenerlo, si lo pueden repetir a la BDRL y HIV con un coagulograma y un hemograma, es saludable para la madre y para el feto, porque a veces las BDRL no están repetidas en el último trimestre y las neonatologías ante la duda lo internan a los bebés para hacerle la penicilina. Entonces un niño recién nacido va a sufrir una internación de 14 días para poder hacer, por las dudas, un tratamiento ante una sífilis y evitar una sífilis congénita. Entonces, a veces en el último trimestre sí se puede repetir un laboratorio de vuelta. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Levanto la mano, pero porque he apretado. Bien. No sé si tienen alguna preguntita.
La otra cosa que les quería aclarar sobre la CUMS indirecta, que no lo escribí, pero es muy importante que tengan en cuenta que se le hace un Doppler ya cuando tienen una CUMS positiva. Por supuesto que el licenciado le dijo muy claro, una CUMS positiva indica derivación inmediata, ¿no? Pero hay que también por ley, existe la vacunación obligatoria entre las 28 y las 32 semanas. ¿Y eso por qué se hace? Porque puede haber un pasaje de sangre fetal a la parte materna justo en esas semanas de gestación. Y ahí producirse la sensibilización de la mujer embarazada. Entonces se hace un Doppler en donde va a haber un aumento del índice de pulsatilidad de la cerebral media. ¿Por qué? Porque el feto ya está haciendo una hemólisis. Entonces es por eso que es muy importante. Y otra cosa que quería aclarar sobre el Chagas. Es muy importante que ustedes pongan no solamente Chagas, si pueden hacer polemo-aglutinación indirecta, que sería el HAI, es lo ideal, y actualmente se está tratando a las mujeres que tienen un Chagas agudo. A las Chagas crónicas obviamente ya le tratan solamente las complicaciones, pero el tratamiento del Chagas agudo permite que se cure esa madre. Se la trata con Benidazol, pero hay que saber que da muchos efectos colaterales y hay que prepararla a la paciente para que pueda resistir toda la complicación del tratamiento, pero implica una curación. Bueno, muchas gracias. Queda todavía la ingeniera, así que si queda alguna pregunta. Una cosita, doctora. Cuando hablábamos de la prueba de científica que era positiva, de que tiene un Doppler fetal. No se escucha. Se escucha entrecortado. ¿Se escuchan? Entrecortado, sí. Decía que cuando se pide el Doppler fetal por prueba de química indirecta, va con una valoración porque es para valorar la pulsatividad, puede ser, de la sociedad. Sí, ponete el micrófono. Así es, pulsatividad. Sí. Bien, porque así se debe pedir, no solamente Doppler fetal. No, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, lo más importante es que ustedes sepan que ya lo tienen que derivar, esa paciente es de altísimo riesgo, por lo cual tiene que ser derivada a un nivel de mayor complejidad, ¿no? A no ser que ustedes ya estén en la maternidad, en alguna maternidad complicada, pero bueno, también tienen que, digamos, manejarla ustedes no solos, sino con un médico. Sí, hace poquito hubo un caso acá en el servicio y ya con esta ecografía directamente se derivó a la paciente. Tal cual, con esa ecografía ustedes ya están demostrando que hay hemólisis, o sea que la paciente necesita una derivación inmediata. Sí. Gracias. Bien. Bueno, a continuación, la ingeniera Silvana Simeón, referente del sistema de CAPS, nos va a hacer su presentación. Avisamos si se ve porque... Sí, espectacular. ¿Qué? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Acá les voy a mostrar cómo se... A ver, aguarden que ya se debe haber colocado la sesión, ¿sí? Lo primero, ustedes que van a hacer, bueno, se van a loguear en el sistema. Yo me voy a loguear con su usuario y contraseña. Mil disculpas, ingeniera, que me interrumpa. Sí, hola, Estoy viendo sí. en el chat que piden si podemos después hacerles llegar las clases. Les quería recordar que se suben al canal de YouTube de capacitación, pero de todas formas, para poder hacerles llegar cualquier tipo de material, necesitamos que completen el formulario de asistencia, donde están los datos. Sí, estoy viendo que de las 98 cuentas conectadas hoy, solo hay 50 respuestas en el formulario. Por eso les pido, por favor, recuerden completar el formulario de asistencia. Yo se los vuelvo a dejar en el chat ahora, para que de esa forma le podamos hacer llegar el material y podamos tener el registro correcto.
Gracias, ingeniera. Disculpe que le interrumpí. Bueno, no hay problema. Ustedes van a tener el módulo de historia clínica, ¿sí? Acá yo ya tengo un pacientito. A ver, ya vamos a... Ahora lo que voy a hacer, como es un entorno de prueba, voy a sacar un turno de un paciente. A ver, aguarde. Estoy sacando de una embarazada. Sacamos un turnito. Esto es lo que hacen los chicos, los data enter o el admisionista. Un formulario 2, está embarazada, ¿sí? Y elegimos el médico. ¿Sí? Entonces ahora ustedes, cuando vayan a historia clínica, en paciente en espera, a ver, aguarden. A ver, formulario. Esperen que algo pasó que no se ha cargado. Bien. Lo importante es que ahora poder ustedes también cargar en los CAPS que tienen control prenatal y digamos que tienen activo el sistema de gestión CAPS. Ya se incorporó la pestañita del SIP para que los obstétricos puedan cargar. Ya tienen los permisos, ya firmen su la autorización para que todos puedan tener usuario y carga de los controles que ustedes realizan. Bien. Acá ustedes cuando ingresan, lo primero que ven es el que ahora se le abre, es digamos, es un repaso general como una hoja de ruta de las enfermedades y qué es lo que, en un recordatorio, qué es lo que tienen que hacer a la paciente, ¿sí? En donde ustedes tienen que ir siempre es acá a problemas, ¿sí? Acá tenemos, bueno, el problema que ustedes tienen que poner es control de embarazo, ¿sí? Aguarden. Bien, acá tenemos el turno. Ustedes van a ir a problemas, bueno, acá me muestra, van a ir a problemas, vamos a poner control de embarazo, ¿verdad? Acá lo buscamos en la lupita, ¿sí? Como no me devuelve ningún dato, el control de embarazo, ningún código, vamos a mantener el texto original, ¿sí? Y lo agregamos al problema. Me dice que no se pudo obtener el clasificador, por favor ingrese el código CIE10. Acá, por ejemplo, podemos poner un Z34 vinculado. Bueno, acá es porque ya está, me dice que ya hay un problema abierto, ¿sí? Acá un problema abierto, ahí, veamos, control prenatal. Acá tenemos uno abierto, el de la cuarta fila, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan el control prenatal acá en la fila, ustedes van a evolucionar, ¿sí? Es porque ya se ha ingresado para que ustedes puedan evolucionar esa pacientita. Acá me muestra una historia clínica así rápida, ¿sí? Sobre ese problema, todas las evoluciones que hicieron con el problema control prenatal, ¿sí? Y ahí ustedes evolucionan, ¿sí? ¿Cómo van a decir? Sí.
Una vez que evolucionan, como ustedes han puesto el problema, ya sea control prenatal o control de embarazo, se le habilita el carnet perinatal, este botón. Si ustedes ponen otro problema, no se le va a habilitar. Si ustedes no lo ven es porque no han puesto digamos, la descripción que ya sea control prenatal o control de embarazo. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Si no, no se le habilita el botón. Vamos a ir a carnet perinatal. Ahí se me habilitó a mí. ¿Sí? Y acá en donde me muestra lo que ustedes tienen, lo mismo que tienen en el carnecito, está acá, ¿sí? Donde tienen que registrar etnia, estudio, alfabeta, todo lo que tienen en el cartón. Los antecedentes familiares, esto lo van a ir ingresando ustedes una sola vez, obstétricos, gestación actual, si fuma, alcohol, violencia, todo lo que tienen en el carnet están para que ustedes los registren y ya queda en el sistema, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, que lo pierdan al carnet, ya tienen en el sistema, inclusive lo pueden imprimir. Cada vez que tenga un control en distintos efectores, se va a ir registrando acá, ¿ves? Acá ya tiene un control el 31 del 5, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir evolucionando el control del día de hoy, vamos poniendo todos los datos, ¿sí? Entonces, otra vez que se abra esa evolución, ya vamos a tener los datos del carnet prenatal cargados, ¿sí? Todo esto son los mismos datos que hay en el carnet papel. Y ahí se lo confirma. Cuando ustedes lo confirman, a ver, aguarden. Bien. Ustedes lo confirman y ya se le abre el formulario que ustedes tienen para cargar. Acá yo voy a abrir como ejemplo, porque estoy trabajando en producción, el formulario 2, o vamos a ir a ver, yo voy a ir a la trazabilidad, para que ustedes lo vean, a de la misma pacientita. Ustedes ya deben conocerlo, al famoso formulario 2, ¿sí? En donde tienen las consultas, el percentilo, todo esto que ustedes hayan cargado en el carnet prenatal, ¿sí? En el botoncito, se registra acá automáticamente. Si no, lo tienen que volver a volcar, porque eso me preguntan. Ingeniera, si yo escribo todo el control en el carnet, en el botoncito, tengo que volver a escribir, a registrar en el sistema, en el formulario 2, no, porque todo automáticamente se levanta, ¿sí? Lo que sí tiene que ver que se haya homologado bien el CIE-10, ¿sí? Si es que hubo algún medicamento, bueno, derivaciones y algún dato extra que ustedes le quieran agregar al formulario, ¿sí? Que ya sea para el recupero de costos del SUMAR, puede ser también la consejería, que también se paga. Bueno, y después vamos de nuevo a historia clínica. Sí, quiero ver para que ustedes lo vean cómo sale impreso. Acá les vuelve a mostrar. Vamos a problemas. Y acá ya, por ejemplo, una vez que ustedes confirman ya el formulario y todo, para la próxima evolución, ustedes o bien evolucionan sobre el mismo problema, ¿sí? Y también lo pueden imprimir ya al carnet. Sí tienen que tener un poquito de paciencia según el internet que tengan en el efector, ¿sí? Ve, acá ya me sale todos los datos precargados, ¿sí? Y el controlcito que tiene del 31 del 5.
Entonces, cada vez que vayan registrando, se le va a ir haciendo un histórico de todo precargado de lo que vayan registrando. No sé, y eso sería todo. Igualmente, yo voy a hacer un video, yo le voy a mandar el link, un video en YouTube, un instructivo, le voy a mandar a la doctora para que si ustedes necesitan, bueno, lo puedan ver y cualquier cosita me consultan a mí. Tengo muchas obstetras, no sé si me tienen a mí en el WhatsApp. Si no, le piden a la doctora cualquier duda que tengan cuando estén registrando y no se acuerdan, me avisan, me llaman y los registramos juntas la primera vez. No tengo ningún problema. ¿Alguna duda? Bueno, lo que yo les quería decir es que a partir de ahora estamos tratando de ir avanzando con los casos para que no puedan tener la carga. Yo ya firmé la autorización para que todos los hoteles puedan cargar en los casos que ya tienen el sistema de gestión carga. Sí, lo que le esté faltando el usuario, contraseña, ya le avisan a la doctora para que yo les registre, digamos, le cargue el usuario y la contraseña que necesiten. Ahí estoy viendo algunos comentarios. Es para las maternidades también, para las maternidades ya pueden cargar. Y ya están habilitadas las maternidades de todas las otras maternidades también para que puedan cargar. Justito, ¿sí? ¿Ha salido bien? Me alegro un montón. ¿Cuál es el nombre para buscar el niño? ¿Cómo? Te piden ahí cuál es el nombre. No, ya lo voy a subir, no lo he subido yo, lo voy a subir al video, y el link le voy a pasar a la doctora, ¿sí? Ahora es para ustedes y al licenciado Romano para que lo comparta con todos. Lo compartimos todos por todas las maternidades y por todos los casos. Y trabajamos todos en función de tener los datos al día, confiable y que todos podamos compartir la misma información. Bueno, muchísimas gracias a todos. No se olviden de poner cargar el registro en el sistema que dio el Gabriel. Sí, los que tengan sistema de hospital, disculpen, ahí estoy viendo algunos mensajes, también se le crean los usuarios para los que usan el SGH. El YouTube, yo lo tengo que subir al video y cuando lo tenga el link le daré a la doctora para que les pase. Todavía no lo subí yo al link, al video, digamos. No sé si salió algo más. Sí. Ingeniera. Sí. Sí, creo que sería lo más práctico en el sentido, yo por ejemplo hace poquito ingresé y es como que estoy yo probando cómo hacer todo el trámite en la computadora y bueno, me ha costado un poco. Ahora con lo que usted está explicando es como que se me aclararon algunas dudas, pero lo ideal sería que suba el video para que tengamos más referencia y no tengamos tantos inconvenientes, porque la verdad que a mí nadie me explicó, digamos, nada, y directamente yo como que iba preguntando a algún compañero de la policlínica, algunas cosas fui haciendo, pero es también como, es una herramienta súper importante, ¿sí? Yo por ahí estoy registrando, trato de escribir, incluso en alguna fichita que estoy haciendo yo, pero la cuestión es subirla al sistema.
¿no? Claro, sí, Para que no seguro. se pierdan los datos. Hicimos Muchísimas gracias. para algunas policlínicas, no sé si no habrán venido, pero lo mismo la vamos a seguir repitiendo. Y ella va a bien. subir en el canal de YouTube para que lo puedan ver y lo tengan, digamos, de fácil acceso para todos. Claro, sí, doctora, sí, yo entré después de esa capacitación, así que no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a las 11 en punto. Saludos. De 10. De 10. Muchas gracias.